El día del Señor mencionado en 2 Tesalonicenses es el periodo de gran tribulación que viene a la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y capítulo 5 versículo 9 enseñan claramente que la iglesia no atravesará la tribulación. Comentario capítulo 1. Es maravilloso cuando un pastor puede pensar de su iglesia y decir: damos gracias siempre por todos ustedes. Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica. Estas personas estaban en su corazón y él se preocupaba por su bienestar espiritual. En este capítulo Pablo nos dice qué clase de iglesia dejó en esa perversa ciudad. Cuando vemos las características de esa iglesia debemos examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿estoy contribuyendo para que mi iglesia sea modelo en el Señor? Era un pueblo elegido. Capítulo 1, versículo 1 al 5. La palabra iglesia en el griego es eklesia, que significa un grupo llamado fuera. La iglesia no es un club social, es un organismo espiritual, una organización compuesta de gente a quien Dios ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Este llamamiento es por pura gracia. Efesios capítulo 1, versículo 3. Aunque estamos en el mundo, espiritualmente no somos del mundo. Juan capítulo 15, versículo 19. Estos santos vivían en Tesalónica, pero moraban en Cristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 14, Pablo explica el milagro de este llamamiento. Dios envió a Pablo y a Silas a Tesalónica con la palabra de Dios. La gente oyó la palabra, creyó y fueron salvos. Después de recibir a Cristo, descubrieron que Dios los había escogido en él mediante la gracia. Lea también 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 al 4. El misterio de la elección de Dios y de la decisión del hombre nunca será completamente explicado de este lado del cielo. Simplemente tenga en cuenta que la Biblia enseña ambas cosas. ¿Cómo se reconcilian estas dos verdades?, le preguntó una vez un hombre a Spurgeon. El predicador replicó: nunca trato de reconciliar amigos. Estas dos verdades gemelas de la elección y la decisión no son contradictorias, son complementarias. En lo que respecta a Dios el Padre, fuimos salvos cuando Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. En lo que respecta al Espíritu, fuimos salvos cuando respondimos a su llamado y recibimos a Cristo. Y en lo que respecta al Hijo, fuimos salvos cuando Él murió por nosotros en la cruz. ¿Cómo sabía Pablo que estas personas eran salvas? Debido a la evidencia en sus vidas. Obra de fe. Cuando la persona genuinamente confía en Cristo, esa fe se mostrará por las obras. Las obras nos salvan, pero la fe sin obras no es una fe que salva. La verdadera fe cristiana trae como resultado una vida cambiada. Véase Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Trabajo de amor. Las personas no salvas viven para sí mismas. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero el verdadero creyente está dispuesto a trabajar por amor. Tiene un nuevo motivo para vivir. Ama a Cristo y ama a otros. Véase Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. También Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Paciencia de esperanza. Los perdidos están sin esperanza. Los creyentes están firmes en medio de las tribulaciones de la vida porque saben que Cristo viene otra vez. Los creyentes no tienen por qué darse por vencidos en tiempos de tribulación, porque saben que el Salvador viene para librarlos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 al 9, capítulo 4, versículo 12 al 16. Se ha hecho notar que los versículos 9 y 10 hacen un paralelo con estas tres evidencias de la salvación. La obra de la fe se convirtieron de los ídolos a Dios. El trabajo de amor servían al Dios vivo. La paciencia de la esperanza
esperaban el regreso de Cristo. La fe, la esperanza y el amor son las evidencias de la verdadera salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 4. Era un pueblo ejemplar. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Es maravilloso cuando los oidores en hacedores. Estas personas oyeron la palabra, la recibieron con entusiasmo, la creyeron y sufrieron por recibirla. La palabra imparte fe. Romanos capítulo 10, versículos 17, y trae gozo. Hechos capítulo 8, versículo 8, versículo 39, Jeremías capítulo 15, versículo 16. Después que creyeron, estos nuevos cristianos siguieron a Pablo, se unieron al compañerismo local y se convirtieron en ejemplo para todos los que les rodeaban. No fueron solo seguidores de Pablo, sino también de las iglesias. Capítulo 2, versículo 14. Porque en el Nuevo Testamento se espera que los cristianos sean parte vital de una congregación local. Su testimonio se extendió por toda el área y ayudó a llevar a otros a Cristo. Era un pueblo entusiasta. Capítulo 1, versículo 8. Hacía unos pocos meses que estas personas se habían salvado. No tenían la instrucción que la mayoría de los santos tienen hoy, y sin embargo eran entusiastas al testificar de Cristo. Testificaban mediante su andar, ejemplo. En el versículo 7, y su hablar. Versículo 8, el verbo divulgar da la idea de tocar la trompeta. Mientras estos santos esperaban que sonara la trompeta para llamarlos al hogar. Capítulo 4, versículo 16. Tocaban la trompeta del Evangelio, fuerte y claramente ante todos los amigos perdidos. Demasiado a menudo somos como los fariseos, tocando la trompeta por nosotros mismos en lugar de hacerlo por Cristo y el Evangelio. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Era un pueblo expectante. Versículos 9 y 10. La segunda venida de Cristo es el tema básico de este libro. Cada capítulo relaciona su regreso con una verdad básica. Véase el bosquejo sugerido. En ese capítulo vemos que la venida de Cristo es la bendita esperanza del salvo, en tanto que los perdidos adoran y sirven ciegamente a sus ídolos, los salvos sirven a Dios vivo y se regocijan en la esperanza viva de que Cristo vendrá otra vez. Como se supone que los cristianos deben esperar el regreso de Cristo, trabajando mientras que Él viene. Hace Mateo capítulo 24, versículo 44 al 51. En capítulo 5, versículo 1 al 11, Pablo advierte a los santos a estar vigilantes y alertas, y a que no duerman ni se embriaguen como la gente del mundo. La bendita esperanza de la venida de Cristo debe ser más que una doctrina en nuestro credo, debe ser una dinámica de nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que Cristo viene otra vez? Dios demostró que Cristo es su Hijo al levantarlo de entre los muertos. Léase cuidadosamente Hechos capítulo 17, versículo 22 al 34. El argumento que Pablo presenta: Cristo no podría venir otra vez si estuviera muerto y si su cuerpo se hubiera descompuesto en una tumba judía.